Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todos, todas, a esta sesión que reúne la palabra y la música en este foro Sin Fronteras, que qué genial que se llame así y que esta tarde se hayan roto todas ellas para converger en esta mesa de poesía. Grito hacia Roma es un poema extraordinario que forma parte del libro Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Cual llamado de amor frente a la barbarie, Grito hacia Roma nos recuerda que ante la fractura del mundo nuestra humanidad compartida puede salvarnos. Después de haber sido traducido a diversas lenguas indígenas de México, hoy Grito hacia Roma, este extraordinario poema de este extraordinario poeta en español, va a ser escuchado también en otras lenguas indígenas de México, que como saben, reúne 68 lenguas distintas de distintas naciones que convergen en esta nación que se llama México y que es plural, multilingüe y colorida. Hoy nos acompañan, tenemos el honor grandísimo de aquí en el foro, el poeta Luis García Montero, muy querido y muy admirado por todos los mexicanos, pero también por Filuni, que es poeta español y acaba de recibir el premio Carlos Fuentes que otorgan la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal. Natalia Toledo, poeta de Yazá en zapoteco. Rubí Sanda Huerta, poeta purépecha. Y G. Kumantu Kushpe. Vamos a proceder esta tarde como sigue. Antes de que yo ceda la palabra, les quiero contar cómo vamos a hacer esta dinámica. Voy a leer las semblanzas de los poetas que nos acompañan y de nuestro hermano músico, Benjamín. Después, el maestro Luis García Montero va a leer en español para que conozcan de qué trata este poema extraordinario. Natalia Toledo va a compartirnos su versión de Grito hacia Roma en Diyazá, que es zapoteco del Istmo. E inmediatamente después vamos a escuchar parte de lo que puede leerse en este poema también en forma de música con Benjamín. Después Rubí Sanda lee también este poema en purépecha. Vamos a escuchar la música de Benjamín otra vez en su versión en purépecha, pero escuchada. Pongamos atención allí. Después, otra vez, Luis García Montero lee otro fragmento. Vamos a cerrar con un fragmento musical a manera de coda con Benjamín y esta va a ser la tarde de música y poesía. Como decíamos, Luis García Montero es poeta y ensayista español, además es catedrático de literatura en la Universidad de Granada, es autor de muchos libros de poesía, es un poeta multigalardonado y multiquerido, también es un gran ensayista, recibió el premio Adonai en 1982 por El Jardín Extranjero, el premio Loewe en el 93 y el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones Separadas. En 2003, con La Intimidad de la Serpiente, fue merecedor del Premio Nacional de la Crítica y recientemente, este año, fue galardonado con el Premio Carlos Fuentes en México. Natalia Toledo es poeta y narradora zapoteca, además de gran promotora de las lenguas indígenas y extraordinaria cocinera. Nació en Juchitán, Oaxaca, es también diseñadora textil, de joyería y muchas cosas. Tiene múltiples libros de poesía como Olivo Negro, El dorso del cangrejo, entre otros. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Literatura Netzahualcóyotl. Rubí Sanda Huerta es traductora, docente, poeta y también es una gran productora de material audiovisual en radio y en podcast. Contribuye a los esfuerzos para que el purépecha se fortalezca, escribe, enseña, investiga, discute y difunde su lengua y otras lenguas indígenas.
Benjamín Kumantuk Xuspe es un músico ayuk, originario de una tierra alta en las montañas oaxaqueñas, fervorosa de la música de metal y de otras músicas, que es Santa María Tlahuitoltepec Mije, en Oaxaca, y en 1992 comenzó su formación musical y ahora es un extraordinario y virtuoso trompetista, que ya lo era, y fundó los Kumantuk Xuspe, que es como músicos que pierden la cabeza, ¿no? Pues bueno, gracias por hacernos perder hoy la cabeza y calentarnos el corazón a los cuatro. Maestro. Pues muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión poder estar aquí en esta cita en la Filuni bajo la convocatoria de Federico García Lorca. Yo nací en Granada a mitad del siglo pasado, 22 años después de que Federico García Lorca hubiese sido asesinado en Granada, y para mí Lorca representa muchas cosas, la calidad poética, pero también la identificación de la poesía con la libertad, con la dignidad de los seres humanos. Les cuento muy brevemente. Federico García Lorca se fue a Nueva York en el año 1929. Y se fue a Nueva York porque él, que era ya un poeta conocido, vivía una situación difícil por su homosexualidad. Y en ese momento mantenía una historia de amor que creaba mucho escándalo en Madrid, y su familia pues consideró oportuno alejarlo del escándalo en Madrid, y llegó a Nueva York en una situación de tristeza y de fragilidad personal. Y al llegar allí se encontró con una grandísima crisis económica, la famosa crisis económica de Wall Street en 1929. La metrópoli, la gran ciudad que había sustituido a París y era la referencia del futuro, pues se había convertido en un escenario de crisis fuerte, y Lorca comprendió de pronto que su crisis personal no era una cosa aislada, sino que participaba de una crisis colectiva donde había racismo. La antigua solidaridad de García Lorca con los gitanos perseguidos en Andalucía se convirtió en solidaridad con los negros, con la gente de color en Nueva York. Vio que había machismo, su homosexualidad pues sufría la represión, pero en un ámbito donde también había una represión machista muy fuerte. Había miseria, hambre, gente que pasaba hambre en la gran metrópoli. Y escribió un libro, Poeta en Nueva York, donde reivindicó que los seres humanos no solo tienen que crecer hacia lo alto, como los rascacielos de Nueva York, o hacia lo ancho, como las ciudades que se entienden, sino también deben crecer hacia su profundidad, hacia el interior, hacia esos valores del ser humano que son valores universales. En ese ámbito donde su crisis personal se convirtió en una crisis colectiva, de pronto recibió la noticia de que el Papa Pío XI, el Papa de Roma, había firmado un acuerdo con Benito Mussolini para establecer relaciones entre el Vaticano y el fascismo italiano. Y eso a él le conmovió, porque sabía que el fascismo y el nazismo en Alemania estaban preparando la Segunda Guerra Mundial, y él ya había sufrido mucho en la Primera Guerra Mundial. Y entonces quiso subirse al edificio más alto de entonces en Nueva York, el Chrysler Building, y desde allí lanzó una maldición al Papa de Roma, para decir que si él comprendía el amor de Jesús y de la gente que se sacrificaba por los demás, no podía comprender la institución de la Iglesia Católica, que se ponía a trabajar a favor del fascismo, de la explotación, del desprecio a los derechos humanos. Y de ahí nació el poema Grito hacia Roma, que es el poema que a mí me emociona, que gracias a la colaboración del Instituto Cervantes con el Servicio de Publicaciones, el área de publicaciones de la UNAM,
pueda traducirse en estos momentos, en esta convocatoria, a 30 lenguas indígenas. Y para concluir, quiero señalar dos cosas que a mí me emocionan. La primera, Federico García Lorca convierte la llamada al amor en una apuesta constante. En Poeta Nueva York hay dos poemas dedicados a la multitud. El buen lector de Baudelaire sabía, porque así lo denunció Baudelaire, que en las ciudades modernas deshumanizadas las multitudes eran un conjunto de soledades. Y esa denuncia que hizo Baudelaire y que recibió Lorca fue una denuncia a sociedades que progresan apostando por individualidades egoístas que son incapaces de establecer vínculos colectivos. Y Lorca reivindicó el amor como una apuesta humana para evitar que las multitudes en las grandes ciudades fueran un conjunto de soledades y pudiesen articularse en el amor, en el compromiso humano capaz de luchar contra todas las represiones, contra el hambre, contra el racismo, contra el machismo, contra la explotación de clase, contra todo lo que tenía que ver con la dignidad humana. Y la segunda cosa que quiero señalar, yo en parte de mi trabajo universitario me he dedicado a explicar a Federico García Lorca en la Universidad de Granada, en su ciudad, en mi ciudad. Yo he explicado mucho un poema de Federico García Lorca que tiene que ver con el cante jondo, con la música original andaluza, y he explicado de qué modo Lorca quiso mezclarse con el mensaje maternal de la tierra, de la experiencia de una tierra, de una manera de ser, a través del cante jondo. Bueno, pues por ejemplo, cuando interesado como director del Instituto Cervantes por las lenguas indígenas, yo siempre digo que es una suerte, y eso lo he heredado pues de filólogos como Andrés Bello, es una suerte hablar español, que es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos. Somos más de 500 millones de hablantes. Y cuando Andrés Bello luchaba por la soberanía de los pueblos latinoamericanos, decía, somos soberanos, no necesitamos España, pero qué maravilla tener un idioma que a mí me permita hablar con los españoles, con los colombianos, con los guatemaltecos o con los mexicanos. Bueno, el tener un idioma hegemónico en la globalidad es muy importante, pero es muy importante porque nos da un papel en la comunidad. Pero los que hablamos español tenemos la conciencia democrática de saber que una lengua hegemónica no puede ser una lengua que intente exterminar otras lenguas y que debemos defender otras lenguas con no tanto número de hablantes, y que en la convivencia con otras lenguas está la verdadera riqueza de un idioma que más que un vocabulario es un conjunto de valores humanos, democráticos, sociales. Y a mí me emociona mucho, por ejemplo, a la hora de estudiar pues a José María Arguedas, el gran novelista colombiano que estudió el quechua y que estudió la poesía quechua, que cuando argumentaba la reivindicación y la importancia de la poesía quechua, utilizaba los mismos argumentos que Lorca utilizaba para reivindicar la dignidad del cante jondo, a la hora de decir que, bueno, no es que los andaluces hablemos peor el español que los de Salamanca, sino que nosotros hablamos el español como se habla en Andalucía, que los de Salamanca lo hablen como se habla en Salamanca y que en México se hable como se habla en México, en Monterrey. El tesoro de compartir una lengua común solo es justificable si sabemos respetar la diversidad y la convivencia con otras lenguas que no tienen tantos números de hablantes como el español. Y por eso a mí me emociona especialmente que El grito hacia Roma, el poema que reivindicó la dignidad humana
frente a la opresión, el machismo, la explotación, la violencia que se estaba gestionando en el mundo en aquella época, hoy pueda ser escuchado no solo en la lengua de Federico García Lorca, sino en otras lenguas indígenas de Latinoamérica, de México, y por eso le quiero dar las gracias al Servicio de Publicaciones y a su responsable, Socorro Venegas, de la UNAM, por hacer posible este diálogo entre García Lorca y las lenguas indígenas de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Padiushi, benda, nebizana ka. Dios kishe pelatu, saka zubanetu lado, wajidi. Na bitida stija Lorca, ludijaza, nenganga chiquinie nagasi. Bueno, yo saludé en zapoteco, les dije que cómo están, que qué bueno que vinieron a acompañarnos esta tarde y que pues para mí es un gran honor estar con ustedes, con Rubí, con Benjamín y con el maestrísimo, que amo mucho su poesía, y por supuesto con mi paisano que aquí nos acompaña para presentarnos. A mí me gustaría decir dos cosas nada más que utilicé y me permití usar una onomatopeya del siglo XVI para decir campana, porque existe la palabra campana en zapoteco que es gibacuam, el fierro que hace cuam, el fierro que suena. Gibayudu puede ser también el fierro de la iglesia. Entonces yo lo hice el sonido que registraron los zapotecas con Fray Juan de Córdoba en ese siglo, que es el cuam, cuam, cuam. Entonces yo lo utilicé así. Y también donde dice una parte que de multitud, yo lo puse como binibiri, porque para nosotros una multitud es gente hormiga. Y así me fui por Lorca, como andaluza que también soy. Bueno, Irigiche Roma, era yo, so Chrysler. Lo más difícil fue traducir Chrysler. Porque los juchitecos o en Juchitán solo llegamos al Cochibigu. Cochibigu es el Volkswagen, que es el carro tortuga. De ahí nunca nos actualizamos, no llegó la Nissan, no llegó nada, así es que pues ni modo. Buistia, gisisira bizia, neshkesa giba ya, nanui, kashuga kazane tina, gieshinya, sinega la deche tikwananashika gi, kabenda kwanadushu si kabenda toyo si katipipini saru, nagusichepa gielu binibiri, Gierunina, negici davindani barini, kagijilayuna dushulaji, negendana nashida appabikuti, siaba lugialu, siaba kaike yuduro, ni runeza lujikaju, erativa dungi urinesa la di tiberestia ruchundulu, nerucha shinni bubigace, nugule gishiappa gibakwam, ti magiruti kisi getastiane ni sajuni ni tuguji bagiji ruagetu ni tugu shalle kalarido ostiane sheji ni tugu na runi kabialle stika manidanda gasti tigishi apado giu gibaki gibagi guzado giba ganda kaba dusquidi chigeda ruka gasti ni tigishi apado gubeje yaga usa ligigettu che gappaluyaga, ni sibini cusini, cuscialendaga shaba cabeza tidilaga gibagila. Kangi una nala jikagugustia, na kinye kweru adija, na kinye gugwa rigigeladi la de kanye yo. Negi kaka gusha tigapala di giju, negu na winyana dushu, deragia kaganiu ne kadudu gieruzani. Shisingiu na kichishaba, ke ganna di jaria pascucci yaga, ke ganna rigi stibini guzana, ke ganna pasangiu
bikaka beluyaga sandarugu tidinissa. Che ganna pavigici rujui bijidu rigiyaga ya. Nerudiri ni denju gikashuga gija stibere giga. Kagubeje rusidi kasquidi. Tibiani si caruri alla di gisci. Ristinire dandala ni si yuju libisa. Kakugwa rigi. Kabadujapa na kawi kayodi la. Kagubeje ruluina. Rakala jika kajiga yudu gegushu. Risti jana ka lubia. Gasti gendara na shi. Gasti gendara na shisha na gielu gewana biluje. Gendara na shi nulla de bella. Ya. Nerusiati nissa. Dani yosigna wini rukalu ora gilawa. Gendara na shi nundani kabizera rukalu kabenda marindana. Dani jilasse nisado runibika citta gettugu ugu nisado. Nendani bishidu na kawido rusundija na kabikugu. Shisti bini golari winni biani na sani. Gendaranashi, 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 rukabi binni biri lujatti. Sani gendaranashi, 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 la delari ria biri gendanaguji. Sani neshaji, 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 la de kaguji ukayaka ditti ne kagittu stiaka kagi. Sani gendaranashi, 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 deragakka gidiruagi bayatti, lagaka, lagaka, kayasseribe ka raruchashini ka kabadungiu, kani rakaditti ja najibi na yatti stika jaikke. Kagunarati shie danigi bayatti, binni birina kabigacce, yagalewini paka za. Sukariji neka gugaze kabe yuba ikke kwe yo. Sukariji nezaluka ike yudu. Sukariji ike rijera gikagi. Sukariji ike rije gienanda. Sukariji jagi ike. Sukariji sikagirage la libisa. Sukariji nestiji magureza. Deragira gigi gakaditti si kabadujappa wini. Nyegicesa kaliji giba stiza nesa. Tirakalaji nugeta stiasti nugiraji. Giali su jigela pippido bijuba. Tirakalaji nu gakkanina gigilayu. Tilaru di squanado giraji genu. Tuskishe pelato. Ne García Lorca. Gracias.
Nachos que ya me doichan. Kanik tipishaga en Gatsambami tanhaga ininja terjimbo. Menkis Sheperantan, Jit Pampiri Chingon, Natalia, Benjamín, Ka Inde Shuhaka, Kerueni Kutarir, Luis García. Dios mayam que, Kaisti Shuan en Gatsambami tanhaga, Kanik Dios mayam. Socorro, Istu Dios mayam en Gatsampi Marixan ininja terjimbo. Pues también les saludé en mi lengua materna, que es el purépecha. Soy originaria de la comunidad indígena de Santo Tomás, municipio de Chilchota, en Michoacán. Y bueno, pues va la versión en purépecha. Grito hacia Roma. Winachan Roma is. Manzano ich sangan warohtar. Ambakit tatarak plate irhimbo. Hanik tachan ugat. Coralir hakimbo. En paz kuka paratinal mendrer chpiri. Guruche jarsenikuer es tiburonuech. Tiburonuech en gaximan. Huecuechan, onaritak, huanicuechan, rosas tzutzuki, en no se sutzpek, ka piku kimbo, injarita cuarin yuririr. Parak pinech, ka no se spahperakwa, ka wembe kwamip chakura cuaritin, karasur, huecoriche atikin, andah tzukuratik sker kumbuh tzukuaru, en tamak atariak, wandacuechan, huaripicueri. En gachatma, Yararia kepunin sesasma, katurir, purukata, tuatan, wiripan, wanik campano echar. Himbaknoter nemahaka en getzacuac, curint, cacahuicua, ni enga ikara cuitzacue echan waririr penchumicuaru, ni en mitac lino echan en minzitascuac, ni en guerac no se escamina que elefanti chejimbo. Nok shangwanist esmami yontiamurich, jotakat wanik partatak sapiratich en axuka. No harast sander esmami yon carpinteroech en axwarir hatakwar no cruzukar. No harast chan esquirip coma parin en ax arutar takusuchan eroka mabala arikat. Achamas en no hayapan en kepuni. Wandaati, winachaparin, tan pan, kajukan inyección para jucar y cuarinlep pamenyagua, kaweran no se hashuecua, en gambes pamandiac, imera niuca teléfono diamantir, operachati, en shukunta curapiti, no mitis tambiaricuexen, pitans petagua, no curundins, paz pamico. Guarimascher en Gaxambakin, nomitis estata Cristuac inspin utasutsu, nomitis estumina, curirasanga, putimu quanses coroca cuer, ca inspin tan jurir, tiumuk tandochak faisanir. Horend pirich, en ax horenda sapiratechan, tinsk sesasma, en huatar huera tijurak, Operenjanok tanguaricuar atzum supiarisanti. En axwinacha papkas ninfa ikichacuer, joren peracuecher, tachan kerat kumbutsuquech suguaratir. Operzaca por ucater, ketzik no harast wembecua, no harast wembecua, escuechar en pimbinanark. Wembecua atacuaricuar harasti, harichacuimbo. Kumanjik sapichimbo en cuaspe cuarparucoren no pan. Wembe harast hanicuechar en gacuitzich harimacuer apesperant. Ker japondar en manacuarent gaviot huaririchar. Capapcas putimuk en ga zurutacuarac. Yawan ketzicu. Hoperu tarepitir ticas hajkichar. Ariati. Wembecua. 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 Cura cuaricuani cuecherhimbo en axuari guaricuatercuc. Ariati. Wembecua. 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 Kutsumu taracuar shanshench perakimbo. Ariatix. Sespah peracu. Sespah peracu. Sespah peracu. Tsirinzinascacua. Plateri. Cachararak melonisir. Ariati. Wembecua. Wembecua. Wembecua.
hasta en hamber penchumik plate eriwak. Himahkan hamber, ay himahkan hamber. Turipiti echengak spetak, tawa chakwen. Tumbi engak tsirin zirita kwarkchen, orehtsuk kuatix. Kushareti chermip chakura kwart, ambaki tamakimbo. Guanik chata taracuecha, cusca taracu violín o janik hatacuer, winachat, juaninduriati, maroawat ses aricatan, winachat kumbutsukwar erotatin, winachat, tandochat, spirhingon, winachat, tandochat yawan hingon, winachat, cuatzit winitzutin, winachat escuanic churik cuatanskat, winachat, aro chaparin. En hamber kera tiretech, tsirin zirihkuak, esnanakech, kakakandurintangs, katape kutamakuer, kakuskakuer, himboaxwek kurin tambawan bawananapu. Tzutzuk en yon hamber tzupak, piroak shench perakuer, himboaxwek, esukuarintak, eskechernawek, en ginspiak, uk pariaminduch, inwenik monaritantasти. García Lorca. Dios me emoque. Federico García Lorca, Grito hacia Roma. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos, caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos
que se abren la ropa en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar. Debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamitas. Dirá amor, Güembe, Güembe, querida Ran Shi, amor, amor, hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Bueno, necesito que me apoyen con unas palmas para pues hacer poesía colectiva. Yo les voy a marcar el ritmo y ustedes lo hacen y pues voy a empezar a tocar con su ritmo que me vayan generando. Es muy fácil. Solo no me lo aceleren, mantengan el ritmo, porque voy a tener que para no tocar tan rápido.
Qué increíble. Filuni también quiere que la tierra tenga frutos para todos y les agradecemos haber tendido ese puente entre la música, la palabra, la poesía, Nueva York, Ciudad de México y la UNAM a través de Filuni. La coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones les agradece también a ustedes, público que aplaude y ama la música y la poesía, su presencia esta tarde. Muchas gracias, Benjamín, Luis, Natalia, Rubí. Y yo, que soy Luis Manuel Amador aquí de Publicaciones, les agradecemos muchísimo. Al Instituto Cervantes de Nueva York a leer El grito hacia Roma, todos juntos. Y que Benjamín lleve su trompeta también. Muchísimas gracias. Otra, el público quiere otra, Benjamín. Ya para despedirnos, igual me apoyan con las palmas, mismo ritmo, es muy sencillo, así que… Ajá.